Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola Marisol, bien, ¿y tú? Bien, bien, ¿cómo está la cosa por allá? Todo bien, la normalidad ya presencial. Ya, qué bueno. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, te escucho bien. Espérate, que Ah, súper. estoy conectando mi audífono. Ahí está conectado. Ya. Ahora sí, Sí, no se escucha perfecto. ya, ya. Tenía dudas si era ahora a las 4 porque decía Sí, como, no. Sí, ahí yo fue un error mío, porque la verdad es que a las 4, pero yo tengo que cambiar esta cosa en todas las, en todo, de que se volvía. Ya, no, sí, a las 4, desde 4 o 5. de perfecto. Ya. Bueno, oye, ¿se solucionó tu problema finalmente? Sí, hoy día pude ingresar y me puse al día con las primeras actividades, pero estoy viendo los videos, estoy en marcha. Así que de a Sí. poquito he ido avanzando porque ahora tengo acceso a todo. Es que me da la impresión que había otro Daniel Rojas. Sí, había otro Daniel Rojas y con el mismo correo. Sí, el mismo Entonces, correo. entonces eso es, yo creo que le empezaron a llegar los correos a él o el acceso, pero ahí se Sí, solucionó. sí, yo creo que eso fue. Así es. Así que, bueno, la idea, bueno, ¿está grabando esto? Sí, está Sí, grabando. La idea es hablar un poquito hoy día de simulación clínica de baja fidelidad. Yo sé que tú ya. estás recién Sí, ingresando a lo que son las clases, pero contarte, voy al tiro a poner aquí total para que ha grabado esto. ¿Dónde está? Tururururu. Acá está. Voy a compartir. Ya, ahí te estoy compartiendo la pantalla, ¿cierto? sí, Sí, ya, perfecto. Estoy para atrás. Ya. Bueno, esta semana nos toca baja fidelidad, ¿ya? Y la baja fidelidad es la fidelidad más conocida, yo creo, que son los procedimientos, es lo procedimental, el hacer algo, ¿ok? Y ese hacer algo va con retroalimentación en la acción, ¿ok? Durante el proceso y después de la acción, ¿ya? Entonces, mientras el estudiante va realizando algo, tú estás al lado como facilitador guiando, ¿cierto? Esa acción, corrigiendo, pero en ningún caso tú haciendo. Y eso ha costado muchísimo en los profesores que están más afiatados con el paradigma más antiguo, más tradicional, de que antiguamente se demostraba, ¿cierto? Todos sí. aprendimos cuando alguien te demostraba algo. Ya, ahora nosotros no demostramos. ¿Y por qué no demostramos? Es porque cada persona tiene que aprender la forma de hacerlo en su forma, en su tiempo, con sus problemas físicos o con su fortaleza, etcétera. Y hay una cosa bien simple como decir, yo te voy a enseñar a hacer algo, yo soy diestra y tú eres zurdo. Ya con eso, evidentemente, la demostración queda al margen, porque no me puedes seguir, porque tú estás con otro brazo dominante, ¿ok? Claro. Entonces, ya no hay demostración. Lo que hay es un facilitador que guía algo, ¿cierto? Y que efectivamente le va diciendo al estudiante, mira, vas bien, ¿cierto? Para ahí, a ver, por ejemplo, cuando un estudiante está haciendo algo mal, Ujú. antiguamente el profesor que te decía, ¿qué estás haciendo? Decía, "Oh, para, no lo hagas más, ¿cierto? Ya. Nosotros en simulación clínica, cuando un estudiante está haciendo algo mal, ya, tú lo detienes, pero lo que le dices es, mencióname o cuéntame qué es lo que estás realizando, ¿ok? Entonces él te va a empezar a decir, va a verbalizar lo que está haciendo y en esa verbalización lo que nosotros buscamos es que el mismo estudiante se dé cuenta del error que está cometiendo. O bien, un par le puede decir, sabes que eso no está bien hecho o yo creo que lo haría de otra forma.
¿Por qué pasa esto? Es porque cuando las personas nos dicen que hacemos algo mal, si yo no lo creo firmemente, no lo voy a internalizar. Y eso porque somos así los seres humanos y sobre todo los adultos. Esto es educación para adultos, que es distinto con un niño. Sí. Entonces, cuando yo me doy cuenta que algo lo hice mal, efectivamente lo internalizo y lo cambio. Pero si yo no me doy cuenta, aunque tú me digas 1000 veces que hago algo mal, si yo no lo creo, no lo voy a cambiar. ¿Ya? Entonces, es por eso que es tan importante que el facilitador mantenga esta mirada un poquito al lado, pero como juntos pero no revueltos. Es decir, estoy al lado tuyo, te facilito, te guío, te corrijo o te digo, para un poquito, ¿qué estás haciendo? Miremoslo de nuevo. Y ahí también te puedes apoyar, por ejemplo, qué dice la norma tanto, qué dice la otra norma, y ahí uno empieza a hacer un link entre lo procedimental y la teoría también, por ejemplo. Mm, Y cuando hablamos de baja fidelidad, siempre estamos hablando de un taller que en los 5 o 10 primeros minutos se llama brief, ¿ok? Y el brief es la introducción, es decir, el día de hoy vamos a realizar esta actividad procedimental, van a trabajar en duplas, vamos a hacerlo de esta y esta forma, ¿cierto? Tienen una pauta de cotejo ustedes para que ustedes puedan aplicárselo a los compañeros, por ejemplo. Tenemos tantos minutos, etcétera. Eso es el brief. El brief es la introducción a la acción. Luego viene el hacer. Y el hacer en baja fidelidad es lo que más te lleva tiempo, porque efectivamente hay que hacerlo una y otra vez hasta que la persona nunca va a ser competente, porque todos sabemos que la competencia se demora mucho tiempo en lograrla, pero sí todos van a poder practicar. Y también aquí desmitificamos algo que antiguamente hacíamos, que era un compañero hacía y el resto miraba. Ya, ahora no. Todos tienen que hacerlo, ¿ok? Todos tienen que vivir la experiencia en lo procedimental para poder mejorar, ¿cierto? Y perfeccionar. Eso es lo que nos lleva la mayor parte del taller y luego terminamos con 10 minutitos, que es el cierre. Y el cierre es la reflexión sobre la acción, es decir, el docente, el facilitador le dice qué cosa vio, ¿cierto? Qué cosa puede mejorar, etcétera. Pero lo más importante, que toda simulación clínica termina con un aprendizaje propio y uno le tiene que preguntar al estudiante y todos los estudiantes tienen que responder la pregunta: ¿qué fue lo que te llevas el día de hoy? ¿Qué es lo que aprendiste el día de hoy? Y ahí te vas a dar cuenta que cada estudiante va a tener distintas respuestas. Uno te va a decir, me llevo lo importante de la sepsia y la antisepsia. Otro, me llevo que tengo que estudiar más sobre esto porque no tenía idea. Otro, me llevo es que yo pensé que esto se hacía de una forma y finalmente se hace de otra. Cada uno va a tener un aprendizaje distinto, ¿ya? Y eso es súper importante porque aquí uno va más a lo personalizado y es por eso que los talleres tienen un rendimiento de un estudiante, o sea, un docente por 10 estudiantes. No tenemos estas mega clases, ¿ok? Porque tenemos mm, que visibilizar también las oportunidades que tiene otro y también las fortalezas. Entonces, cuando hablamos de baja fidelidad, recuerda, baja fidelidad, procedimiento. Por ejemplo, sí. tú eres terapeuta ocupacional, no sé qué procedimientos tendrán ustedes, pero por ejemplo, aprender a incorporarse a alguien en la cama, ¿cierto? Mm, Ya, persona que tenga algún tipo de discapacidad y que tenga que aprender a hacerlo. Eso requiere tiempo y alguien tiene que hacerlo una y otra vez hasta que lo logra, ¿cierto? Pero tiene que hacerlo esa persona, no tú, no es como se hace de esta forma. Y es porque nadie, siendo adulto, aprende mirando. Eso lo hacíamos cuando éramos niños. Cuando éramos niños aprendíamos mirando. Y era maravilloso, ¿te acuerdas? Que uno aprendía solo mirando cómo se hacían las cosas y lo hacía igual. Ahora no, los adultos necesitan hacer, ¿ya? Y tener son otras capacidades. Entonces, lo primero es hablar sobre el perfil de egreso. Y esto es súper importante porque en simulación clínica hacemos algo que se llama ingeniería inversa. Nosotros partimos al revés. Partimos como a dónde queremos llegar y cuando sabemos a dónde queremos llegar, sabemos qué caminos podemos tomar. ¿Ok? Y eso muchas veces nos cuesta. Por eso es tan importante entender
cuál es el perfil de egreso que tú tienes en tu carrera, ¿cierto? En terapia ocupacional en este caso, pero también qué asignaturas van a tributar ese perfil de ingreso y en cada asignatura tenemos resultado de aprendizaje o aprendizaje esperado y eso sería nuestro punto final, ¿cierto? ¿Y qué vamos a hacer para lograrlo? Y ahí aparecen muchas metodologías. Aparece el aprendizaje basado en servicios, ¿cierto? La maestra, el aprendizaje basado en problemas, el foro, el debate, el portafolio. Y entre medio de toda esa historia aparece la simulación clínica como una metodología activa de aprendizaje. Por eso es importante que tú sepas dónde vas a dejar la simulación clínica, porque si bien es entretenida, es motivante, a mí me encanta, me dedico a esto, no sirve para todo, ¿ok? Sirve para algunas cosas y a veces hay un exceso de simulación clínica en materias que no deberían tener y a veces en asignaturas que sí deberían tener no tienen tanta simulación clínica. Mm, Entonces, lo primero es eso. ¿Cuál es tu perfil de egreso? ¿Cuáles son tus asignaturas que tributan a ese perfil? ¿Qué actividades sí o sí tienen que hacer los estudiantes con simulación clínica? Y de esas actividades, cuáles son de baja fidelidad y cuáles son de alta fidelidad. Y también si hay simulación virtual. También, mm, y o también simulación con uso de recursos virtuales. También eso es interesante. Entonces, esta es una mirada súper academicista. Es como la metodología es la micro, ¿ya? Es como el bus, pero no es el fin, es un medio. Y a veces las personas se pierden porque no saben cuál es su fin. Muchas veces yo veo talleres que digo, ya, ¿y esto para qué sería? sí. Porque todavía no le veo el foco y te va a pasar. No sé si te ha pasado. No, hasta ahora no, porque estamos iniciando recién, es una carrera nueva, entonces estoy viendo desde la base de la gestión académica cómo estos ramos se van articulando, así que todavía puedo ir ajustando, estamos casi en un piloto, entonces Ya, hay cosas que perfecto. se pueden ir analizando y ajustando. Como les pongo a esos talleres, les pongo las calles sin salida, Ya. que en el fondo no llevan a ni una parte. Y tú decías, ¿y esto para qué me sirvió? No sé, pero era entretenido. Ya, pero ¿tiene algún fin en tu perfil de ingreso? No. ¿Tiene en resultado de aprendizaje? Tampoco. ¿Para qué lo tiene? No lo sé. Era Mm, entretenido. Y muchas veces simulación clínica parte así, como que es súper entretenido. No tiene que tener un fin. Entonces, ahí uno va viendo cuántas horas le dedica a la simulación clínica, mm, ¿cierto? Como una metodología más. También es importante cómo vas a evaluar la simulación clínica, porque tú tienes talleres, ¿cierto? Pero los ya. talleres, si tú enseñaste desempeño, tienes que evaluar desempeño. Y eso es un tremendo desafío porque hasta el día de hoy, aunque tú no lo creas, hay gente, profesores que evalúan, o sea, que hacen talleres de simulación y lo evalúan con una prueba escrita. Claro. En- entonces ahí obviamente que me viene el dolor de cabeza profundo, porque digo, ¿cómo le vas a evaluar algo a alguien que le enseñaste haciendo? Tienes que evaluar desempeño. Entonces, hay muchas formas de evaluar el desempeño, pero eso es muy importante. ¿Cuántas evaluaciones vas a hacer? También. ¿Vas a tener un examen final con evaluación? También. Otra pregunta. Nosotros en medicina ahora tenemos 5 exámenes finales con simulación clínica, Mm, que es con ECOE, que tiene 10 estaciones. Y son 10 estaciones de talleres que los estudiantes sí tuvieron antes. ¿Ok? Estamos midiendo desempeño. Así que es bien interesante. Todo esto que se genera, estas discusiones son súper interesantes. Y también cómo se articula con otras asignaturas, porque eso a todos nos ha pasado, que, bueno, tú eres director de escuela, por lo tanto tu visión es macro, pero cuando las personas son docentes, tienen una visión más micro, ¿cierto? mm, Más de su asignatura. Y cada asignatura se transforma en un feudo. No conversa ni con la de arriba, ni con la de abajo, ni la con que está al leito. Entonces, esto tiene que ser un trencito.
tiene que articularse, ¿cierto? Toda la asignatura progresivamente, todos los talleres, y también conversar qué asignaturas tienes al lado, porque muchas veces me topa, mira, te voy a contar solo un ejemplo. Mm, Enfermería tiene primero auxilio, como muchas carreras de la facultad, pero también tiene una asignatura que se llama Fundamento de Enfermería, si no mal no recuerdo, y el primer taller de primer auxilio es exactamente igual al primer taller de fundamento, ¿ya? perfecto. Eh, entonces ahí tú dices, aquí alguien no vio algo, claramente, porque es el taller de precauciones especiales, lavado de manos, etcétera. ¿Por qué lo estás viendo dos veces en en el mismo Mm, semestre? sí, Entonces, esas cosas son súper interesantes de analizar, porque ahí te das cuenta que las asignaturas funcionan bien como un feudo y tienen que tener esta visión más macro. Entonces, a grandes rasgos, ¿cierto? Todas las asignaturas tienen una teoría, tienen simulación clínica y práctica clínica, por ejemplo, y la simulación clínica es una práctica. Eso también es importante. Es una práctica simulada. Lo otro es una práctica clínica con pacientes reales, ¿ya? Y la simulación, y ahí tú tienes que determinar cuántas horas le vas a dejar a cada uno de ellos. ¿Ok? Existen muchos tipos de simulación, baja fidelidad, mediana, alta, CRM. Cuando hablamos de CRM es manejo de recursos en crisis, que es como la guinda de la torta, es cuando tú puedes resolver problemas importantes. También hay preguntas que uno se hace desde lo curricular. ¿Quieres la simulación antes de algo? ¿La quieres durante algo? ¿O la quieres después de algo? ¿Ok? Siempre tiene que ser después de la clase teórica. También nos ha pasado. Yo te cuento todos nuestros, ¿cómo se llama? eso, Todos los errores que uno puede ver. Primer error es que pasan un taller de X y la semana siguiente es la teoría de X. Ya eso es un claro. despropósito, porque siempre la teoría tiene que ir ante el taller, porque así el estudiante sabe que va, tiene el conocimiento previo, ¿cierto? Tiene la clase antes, ahora va a practicar, va a hacer. Así que una de las cosas importantes es eso. Lo otro, hay talleres que se pueden hacer durante, sí, absolutamente, y también hay talleres que se pueden hacer después, y ahí es bien interesante, ¿por qué? Porque el estudiante va incorporando lo que vio en el campo clínico, lo puede reflejar en simulación clínica. Así que eso hay que analizarlo. Bueno, la simulación clínica puede ser presencial o puede ser virtual, ¿cierto? En simuladores virtuales. Y acá lo que te mencionaba, la simulación clínica por concepto tiene evaluación formativa siempre. No, siempre se está evaluando formativamente al estudiante, porque así puede mejorar. Ahora, la evaluación sumativa, ¿cierto? Es la que tienen que ustedes decidir cuántas evaluaciones, qué porcentaje, cuánto entre medio, al final, qué sé yo. Y esas son discusiones curriculares bien importantes que tomar. Y también existe la simulación clínica de certificación, que es para certificar alguna competencia final o una competencia, por ejemplo, la está absolutamente en tendencia, que hay lugares que tienen hospitales, que tienen simulación clínica, centros, y para contratar a las personas la ven en su desempeño. Ya no es la entrevista laboral. Aparte de la entrevista laboral, dicen, ya, necesito que hagas esto en un centro de Claro. simulación. Porque yo quiero verte cómo te desempeñas, cómo te lavas las manos, cómo haces un procedimiento, etcétera. O sea, van cambiando las reglas del juego bastante. ¿Ok? Así que eso son cositas que hay que mirar. Entonces, la primera pregunta cuando uno se hace como ingeniería inversa, ¿cierto? ¿Qué caminos tomo para llegar a este final? Y en ese camino, ¿qué asignaturas, cuántas horas, ¿cierto? Y de eso, ¿qué es procedimental propiamente tal? ¿Ok? Y a eso le llamamos baja fidelidad. ¿Y por qué es baja fidelidad? Fidelidad se relaciona con realismo, ¿ya? Baja fidelidad es bajo realismo. ¿Por qué? Porque el docente está al lado tuyo, para el escenario, dice, ya hagámoslo de nuevo, fíjate, ta, 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 ta. No es en tiempo real el suceso, ¿cierto? El profesor está contigo al lado,
y se ocupan mucho que son partes, por ejemplo, un brazo para puncionar, eso que tú estás viendo ahí es una parte para hacer punción lumbar, etcétera. También existe baja con desarrollo de habilidades complejas, donde el docente sigue estando al lado del estudiante, pero ya no es un brazo, ya no es un pedazo de algo, sino que es un contexto. Es un paciente que tiene un monitor o tiene alguna situación, ¿cierto? Y ahí los estudiantes pueden hacer evaluaciones. Uno piensa siempre que son fantomas, ¿cierto? Que son estos monos de plástico, pero nosotros acá en medicina hemos tenido muy buena experiencia con una baja fidelidad, bajo realismo, pero con actores, ¿ya? Perfecto. Donde el actor llega, tenemos unos actores increíbles que te juro que el Parkinson te lo compráis, pero 100%, ¿ya? Qué No hay entrete. creí. Entonces llega el paciente con Parkinson y el docente está dentro con sus estudiantes. Ya chicos, aquí viene don Juan, ¿cómo está don Juan? Don Juan se presenta, bien, vamos a hacerle un examen físico. Ya chiquillos, ¿qué examen físico le vamos a hacer a don Juan? Tal. Pepito, ¿tú le puedes hacer el examen físico? Perfecto. Ya, ok. Sigue siendo baja fidelidad, porque el docente está ahí, pero está con un actor. Entonces, yo estoy pensando en tu carrera, que Sí, tú tienes, debieras tener varios actores y actrices, por sí. la lógica de tu carrera, ¿sí? Entonces, ahí dale una vuelta, porque a pesar de que son, ¿cómo se llama? Con actores, sigue siendo baja fidelidad porque tú estás ahí con los estudiantes. Pero eso se Perfecto. llama baja fidelidad con desarrollo de habilidades complejas. ¿Por qué? Porque estás hablando con una persona, ¿cierto? Estás interpretando algún signo, algún síntoma. Don Juan, usted podría caminar para un lado, podría caminar para el otro, etcétera, ¿ya? Y existe una tercera, que es la práctica deliberada, que es hacer hasta que te resulta bien. ¿Ok? Bien. ¿Cuántas veces? No sabemos, porque la curva de aprendizaje es súper personal, ¿ya? Hay personas que son muy diestras y que en digamos, pocas instancias logran la competencia y otros que le cuesta mucho más, ¿ok? La gracia de la práctica deliberada, a pesar de que uno lo diga de esa forma, no es que lo haga solo. Siempre la práctica deliberada tiene que estar con un docente al lado. ¿Por qué? Porque esa persona puede hacer una práctica mal hecha. Y si nadie lo corrige, va a salir pensando que lo que hizo lo hizo bien, porque lo hizo muchas veces mal, pero lo hizo muchas veces. Así que todo lo que te he mencionado siempre es con un docente al lado. Y eso se llama retroalimentación en la acción durante el procedimiento y después hace una retroalimentación sobre la acción, ¿ya? Que ya pasó el procedimiento. Después vamos a ver, bueno, la mediana fidelidad es bastante fome, la verdad son sistemas, son fantomas que tienen retroalimentación Mm, y que a ti te pueden dar como las luces de que algo va bien o mal. Por ejemplo, esos torsos que hacen reanimación cardiopulmonar y que tienen una luz verde y roja. Si tú presionas bien, te sale la luz verde. Si presionas mal, te sale la luz roja. ¿Ya? A eso ah, se le llama mediana fidelidad, porque tiene tecnología involucrada, ¿cierto? Con retroalimentación automática. ¿Ya? perfecto. La alta fidelidad, en cambio, es cuando el profesor sale del escenario. Ya no tienes al docente, ya se fue, está al otro lado del vidrio, ¿ya? Puede estar al otro lado del vidrio, es más, puede estar dentro de la misma sala calladito, no haciendo nada. No interrumpe, no participa, no hace nada. ¿Qué es lo que mira? Es el desempeño. Y aquí es el tiempo real, ¿ok? Aquí corre el reloj como tiene que correr, con los tiempos que tiene que pasar, ¿ok? Que lo vamos a ver más adelante. Y el CRM es lo máximo en simulación, que es cuando tú le das a un grupo de estudiantes o un estudiante una situación crítica y que tienes que ver cómo se resuelve. Y acá apelamos al factor humano, a la distribución de tareas, al rol de líder, seguidores, etcétera. Aquí hay otras cosas que ver, ¿ya? Que eso es como el nivel más alto de la simulación clínica, pero todas son importantes, porque nadie puede llegar a un CRM sin haber pasado por baja fidelidad, baja con desarrollo compleja, alta fidelidad, ¿ok? Y eso tiene que ser progresivo en el tiempo y por eso tienes que mapear muy bien tus actividades, ¿ya? Para saber dónde lo viste,
Si yo digo, ¿en qué parte viste este tema? Lo vi en este taller, en este año, en este. Si uno tiene un mapa completo, sabe perfectamente dónde están todas las cosas. Y como tú estás partiendo, encuentro que es una súper buena oportunidad, porque es distinto cuando ya la cosa está instalada, mejorar esos currículum a cuando tú ya empiezas a verlo con otros ojos, ¿ya? Así que súper interesante. Bueno, acá lo que te mencionaba, esta progresión, tenemos la baja fidelidad, que es la habilidad con feedback, en la acción y sobre la acción, baja fidelidad con habilidades complejas, ¿ok? Y luego viene la mediana fidelidad, la virtual, ¿cierto? Y acá tenemos la alta fidelidad, que es cuando el docente sale, y acá ya no hablamos de retroalimentación, hablamos de debriefing y cambia completamente la estructura, y eso lo voy a ver más adelante, ¿ya? Y SRM es cuando hay una crisis, eso se refiere, hay una crisis, y aquí el punto no es la técnica, no es cómo lo resuelve en términos técnicos, sino cómo resuelve una crisis, ¿ya? Crisis entretenida que yo he hecho de simulación muchas, corte de energía eléctrica, terremotos, pacientes familiares descompensados, ¿cierto? Contención emocional, es decir, el foco es otro, ¿ya? No es la técnica misma. Entonces vamos a ver qué escenario vamos a elegir de acuerdo al logro de aprendizaje, pero aquí aparecen cosas que son cruciales, que es el realismo, ¿ok? El realismo tiene que estar súper bien planteado. Lo que no puede pasar, que es hagamos de cuenta que, no hagamos de cuenta nada. Si yo te digo, esta es una vía venosa, tengo que tener la vía venosa. ¿Ok? No es como, mira, este lápiz, ya, hagamos de cuenta que este lápiz es una vía venosa. No es una vía venosa, es un lápiz, ¿ya? Y eso hay que tenerlo súper claro, que la simulación no se simula. Es decir, que suena como bien paradojal, pero si yo voy a instalar una vía venosa, instalo una vía venosa, ¿ok? Si yo voy a administrar un medicamento, tengo que cargar la jeringa y administrarlo. No digo, oh, este medicamento lo administro, porque así lo administro, le coloco oxígeno. No, tengo que administrar oxígeno, tengo que instalar la vía, tengo que posicionar al paciente, o sea, hay que hacerlo, ¿ok? ¿Por qué? Porque existe algo que se llama contrato de ficción. Y el contrato de ficción es algo bien simpático, que es que tu cerebro, a pesar de que sabe que es de mentira esto, hay una parte del cerebro que cuando hay realismo se activa. A pesar de que sabe que es de mentira, sufre igual como si fuese de verdad. ¿Ok? Cuando el estudiante se compromete con el escenario y corre, porque está desaturado el paciente, y corre, y pone oxígeno y suero, qué sé yo, no es que esté loco el estudiante, diga, oye, pero si es de plástico, él sabe que es de plástico, sabe que es mentira, pero está tan bien hecho el escenario que esta parte del cerebro, ¿cierto?, se activa y sufre como si fuese real. Eso se llama contrato de ficción. Y el contrato de ficción surge cuando están bien hechas las cosas, ¿ok? Por ejemplo, si yo le digo, ya, haz de cuenta que este suero es sangre. No es sangre, es un suero. Tengo que tener las bolsas con anilina de color rojo que parezcan bolsas de sangre. Tengo que tener la gasa, ¿cierto? Tengo que tener, en tu caso, la cama, el sillón. No te puedo colocar una caja de madera y decirte ya, chiquillo, hagamos de cuenta que este es un sillón. No es un Claro. sillón, es una caja de madera, ¿sí? Entonces, esto es súper importante. Y en eso mismo, por eso es tan relevante de que el que haga el escenario, el que lo diseña, porque acá hay diseñadores de escenario, tú como profesor diseñas escenarios, el caso clínico tiene que ser un caso clínico real. El caso clínico tiene que tener signos, síntomas que una persona con esa patología la tendría. ¿Sí? Por ejemplo, yo no puedo decir, este paciente fue atropellado, perdió 2 litros de sangre, qué sé yo, y le tomo la presión y está normotenso, tiene buena frecuencia cardíaca, está rosado, ya no existe. O sea, si yo digo que pierde 2 litros de sangre, el paciente está pálido, está taquicárdico, está hipotenso. Eso es lo que debiera pasar.
Y es eso lo que los docentes expertos tienen que dejar bien claro en el escenario. Si tú dices que alguien tiene una patología X, tú sabes cómo se mueve esa persona, tú sabes cómo camina, tú sabes cómo habla, tú sabes sus dificultades, y es eso lo que tienes que transmitir, por ejemplo, al actor o a la actriz. Sabes que tienes que moverte de esta forma, tienes que tener esta dificultad, porque esta paciente tiene esta patología, ¿ya? Por eso el diseño es complejo, porque la persona que diseña tiene que ser experto disciplinar, Mm. tiene que saber lo que está viendo. ¿Ok? Por eso es poco probable, Daniel, que yo pueda hacer un escenario de terapia ocupacional porque yo soy enfermera de profesión. Y no podría decirte cómo se mueve un paciente con una discapacidad determinada. Claro, Eh, no sé, porque no he estado con esos pacientes. No los conozco. ¿Ok? Además, yo soy enfermera especialista en pacientes críticos. Mis pacientes toda la vida estuvieron acostados, intubados, con catéteres. O sea, ese era mi paciente. Entonces, si yo te dijera a ti, Daniel, haz un caso clínico de un paciente crítico, un neurocrítico que está en una unidad de cuidado intensivo, tú también me decís, no sé, no tengo idea claro. cómo debiera estar ese paciente. O sea, y es por eso que el experto disciplinar es muy importante. El que diseña tiene que saber de qué estamos hablando. ¿Ok? Los exámenes de laboratorio que hay que tener, las imágenes, los dispositivos, el contexto clínico coherente con el caso y la respuesta esperada al tratamiento. Mm. Entonces, la baja fidelidad es desarrollar una habilidad, ¿ok? Ahí vamos. Acá, como tú te puedes dar cuenta, son dos bracitos de plástico. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo a funcionar con todas las técnicas correctas. Tienes que tener un contexto clínico para tomar de sus decisiones, pero que no perturbe la información. Esto es re importante y es porque, por ejemplo, yo puedo aprender a funcionar a un paciente con estos fantomas, pero después tengo que tomar decisiones, el número de vía venosa, dónde le instalo, depende de qué paciente estamos hablando, de qué fármaco vamos a administrar, etcétera, etcétera. O sea, no es receta de cocina, aquí hay decisiones que tomar dependiendo del contexto. Por eso es importante, a pesar de que es de baja fidelidad, que haya un contexto, ¿ya? Tiene que estar muy clara las estaciones y la reflexión bien pauteada. Acá hay otro escenario de baja fidelidad, como te puedes dar cuenta, están armando un sistema. Esto es chino, ¿cierto? Tiene un montón de cables, pero las personas cuando lo van armando y lo van haciendo, una vez, otra vez, y la docente le va explicando, ¿cierto? Hazlo de nuevo, ¿qué pasó con esto? A ver, paremos aquí, lo va entendiendo y cuando logra entenderlo, lo puede hacer solo, ¿ya? Si yo te muestro esto a ti, digo, ya Daniel, te voy a contar, este es un suero, una bajada, tienes que conectar una llave de tres pasos, que hay una jeringa tuberculina, que hay una, qué sé yo, ¿podrías hacerlo? No, Probablemente no, no. ¿ya? Pero si yo te muestro y tú tocas las cosas, que es súper importante, las tocas, las sacas, las unes, las vuelves a unir una y otra vez, vas entendiendo el procedimiento hasta que en un momento te queda súper claro y lo puedes hacer solo. Y eso es lo que buscamos, que las personas puedan hacerla sola, no con demostración, sino que ellas logran el aprendizaje. Perfecto. Y acá tenemos una baja fidelidad con desarrollo de habilidades complejas. Como te puedes cuenta, está el profesor, ¿cierto? Están los estudiantes y tenemos este super paciente que está feíto, está malo, está con problemas de salud importantes, ¿ya? Pero estamos todos conversando en relación al paciente, ¿ok? Chiquillo, este paciente te cuento, tiene tal y tal cosa, ¿qué vamos a hacer? Mira, yo creo que hagamos esto. Ya, perfecto, hágalo. La gracia es ser facilitador, que yo siempre les digo, yo como facilitadora, lo único que hago es guiar. Yo no hago nada, yo no toco nada, porque yo no debiera tocar nada. Ustedes tienen que hacer trabajo. Yo ya sé funcionar, yo ya sé hacer esto. Ustedes tienen que aprender a hacerlo. Y acá lo que hacemos es que entre todos llegamos a un resultado. Entre todos hacemos cosas, tomamos decisiones, ¿cierto? Esto es un aprendizaje súper importante. A mí me encanta esta metodología, creo que uno aprende mucho
Y como tú puedes ver, todos los estudiantes están súper así alertas y atentos que vamos a seguir haciendo. ¿Ya? ¿Sigue siendo de baja fidelidad? Sigue siendo de baja fidelidad. No es en tiempo real, está el docente adentro, ¿cierto? Estamos todos aquí. Acá hay otra baja fidelidad, pero es con un niño, ¿cierto? Y acá estamos con los docentes, ahí está perdón, con los estudiantes, ahí está la docente. Y esto es posgrado, y aquí está tomando decisiones, por ejemplo, por qué lumen del catéter administrarían cierto medicamento, porque como harían el flash de la línea arterial, la nutrición enteral, dónde la van a instalar, y tienen que hacerlo, ¿ya? Pero ahí la docente está afuera mirando. Y la práctica deliberada es lo que te contaba, entrenamiento sistemático para obtener destreza, siempre bajo la guía directa de un docente, ¿ok? Hasta que lo logre hacer de buena manera. ¿Y en qué se basa esto? Se basa en, bueno, hay hartas teorías, pero básicamente está Chon, que Chon nos habla de reflexión en la acción, es decir, cuando se hace algo, se piensa mientras se hace. Es decir, si tú le dices a alguien, haga lo mismo que yo, no está pensando. Lo que está haciendo es seguirte como tú lo haces. En cambio, cuando tú le dices, tienes que hacerlo solo, está pensando activamente en el proceso para poder llegar de buena forma. Y reflexión sobre la acción es cuando ya terminaste de hacerlo, tú no es criticar, sino que es descubrir, ¿cierto? Qué cosas te llevas de este procedimiento, qué debes mejorar, cómo se puede aplicar en el futuro, cómo se puede hacer la transferencia al mundo real, etcétera. ¿Ya? Así que esto es súper importante. Y acá te demuestro bajas fidelidades bien interesantes. Acá hay una docente, aquí hay un estudiante. ¿Quién está haciendo el procedimiento? El estudiante, la docente está alerta, ¿cierto? Pero ella no está haciendo nada. Aquí, mira, otro docente no hace nada. Lo que está haciendo es guiar, ¿cierto?, a ella para hacer una curación. Y aquí es lo que te mostraba una baja fidelidad. Estas son bajas fidelidades complejas y aquí una baja fidelidad pura, que está solamente en la parte de la pelvis con la lesión. Y obviamente porque hacemos feedback para clarificar el objetivo, reforzar buen desempeño y obviamente proveer la base para corregir errores, ¿ya? Es decir, cuando yo veo que alguien está haciendo algo mal, no dejo que él termine de hacerlo mal, lo paro, porque para eso estoy. Digo, a ver, paremos un poquito, ¿y ahí qué le digo? No le digo, estás mal, le digo, necesito que me digas qué estás haciendo. Y ahí la Mm. persona empieza a decir, mira, estoy haciendo, y ahí sola se da cuenta. Dice, ¡ah! No, profe, me equivoqué, perdón, perdón. No, tranquilo. Ya, entonces, ¿qué debieras hacer ahora? Tal cosa. Si todavía no tiene claridad, tú le preguntas a los compañeros, chicos, ¿qué opinan ustedes del procedimiento? Ah, yo creo, profe, que debiera hacerlo de esta forma. Tú, ah, sí. Entonces, aquí el feedback es que tú ayudes al otro a pensar en lo que está haciendo. No es que tú le digas lo que está haciendo. Eso es súper importante, ¿ok? Bueno, hay una reflexión guiada y pauteada, que es la reflexión sobre la acción. Cuando termina esto, nosotros estandarizamos lo que vamos a analizar. Es decir, cuando terminamos la guía, vamos todos lo que hagamos este taller en cualquier sede, vamos a reflexionar sobre la sepsia y la antisepsia, sobre los pasos a seguir en esto, ¿cierto? Y así todos los que hicieron el taller, independiente del docente que estuvo o de la sede, etcétera, o lo que sea, vamos a haber tocado los mismos tópicos, obviamente, por eso hay una guía del docente, ¿ya? Y otra guía del estudiante, que es donde sale qué es lo que va a hacer y los prerequisitos. Y también aquí aparece algo súper interesante, que es evitar el currículum oculto. ¿Por qué te digo esto que es interesante? Porque todos tenemos un área de confort. Todos inevitablemente nos gusta más un área que otra en nuestras profesiones. Y cuando no tenemos clarificados los puntos que vamos a analizar, siempre el ser humano se va a ir por el lado de mejor confort. Entonces, vamos a tener talleres distintos porque el que, no sé, pues, si tu área es motora, por ejemplo, te vaya a ir para allá. Si la otra es respiratorio, se va a ir para el otro lado. Si el otro le Claro. gusta la gerontogeriatría, se va a ir para allá. Si a otro le gustan los niños, se va a ir para este otro lado. Entonces, para evitar que todo el mundo haga talleres distintos, tú tienes que tener muy bien pauteado
lo que se debe reflexionar al finalizar una baja fidelidad. Entonces, bueno, correr el escenario, cuando hablamos de correr, estamos hablando de ponerlo en práctica. Por eso también ahí es un error que se comete muy seguido, que es diseñar un escenario y hacerlo sin haberlo puesto en práctica a secas, sin alumnos, sin estudiantes. Porque ahí te das cuenta si también los insumos, los equipos, los tiempos, fue muy ambicioso el taller o quizás quedaste, pero fue muy chiquitito el taller. Eso es súper relevante. Así que correr el escenario está bien. Antes de irme de esta parte, contarte que un taller que dura 2 horas, ¿cierto? Uno debiese tener en baja filia 5 a 10 minutos de brief, donde uno le explica los objetivos del taller. Son tantos, van a trabajar en duplas, tienen estos insumos, estos equipos, bla, 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 bla. Estas son las pautas, ustedes ya la tenían, etcétera. Partamos. Y ahí tú vas viendo caso a caso cómo están, ¿cierto? Y ahí uno está, si son 10 minutos, uno puede estar 60 minutos que hagan lo que tienen que hacer, porque tienen que hacer y el hacer cuesta. Y después tú tienes 30 o 20 minutos, dependiendo, para hacer la reflexión guiada. Eso es lo que uno en 90 minutos debiera realizar. Un buen brief, un desarrollo extenso y un cierre que redondita la actividad. ¿Y por qué te hago hincapié en esto? Es porque cuando veamos alta fidelidad cambia completamente los tiempos. Los tiempos son sumamente distintos. Uno hace 5 a 10 minutos de brief, 10 a 15 minutos de actividad concreta y todo el resto del tiempo se lo lleva a la reflexión o llamado debriefing, ¿ya? Porque aquí el aprendizaje no está en el hacer, está en el reflexionar. Así que por eso hago este énfasis, porque cambia la estructura de un taller. Eh, ¿Cuáles son los errores del escenario? Básicamente falta equipo e insumo. Siempre, si no lo hacemos previamente, llegamos al escenario, uy, me faltó tal cosa, se me olvidó pedir tal otra. Tener un escenario que tiene demasiadas cosas y que no lo vas a ocupar también es un despropósito. Esto no es menor, un caso clínico incorrecto para el nivel. Uno de repente ve casos clínicos que son espantosamente altos para estudiantes de primero o segundo año. Y uno dice, no lo van a poder realizar porque les falta todavía. O al revés, para estudiantes de último año que le ponen un caso de primero o segundo año. Entonces tampoco se motivan. Caso clínico con errores, ¿ya? Con errores o que no están actualizados. Y eso también es un tema no menor. Por ejemplo, la American Heart, que son las normas de reanimación cardiopulmonar, la actualizan cada 5 años. Entonces, cuando de repente uno ve un taller que está con las normas 2020, tú dices, pero espérate, el 2025 ya salió la actualización. ¿Esto corresponde a lo que tiene que ser en el aquí y en el ahora? ¿O estamos hace 5 años atrás? Y eso sucede muchísimo en simulación clínica. El tiempo incorrecto o nos sobra o nos falta. ¿Ok? Así que eso también es muy relevante. Y después de cada taller, un consejo que te doy y le doy a todo el mundo, evalúen su taller con ojos críticos. ¿Cómo resultó? ¿Resultó bien? ¿Resultó mal? Pucha, ¿sabes qué? Me faltó tiempo, me sobró tiempo, creo que debemos hacerlo de otra forma, o quizás este taller no está para este nivel, está para 2 semanas después, porque todavía no hemos pasado este contenido en teoría, debiéramos correrlo. Entonces, no es que uno haga las cosas, ya las hizo y listo, ¿ya? Sino que hay que ver si efectivamente cumpliste el objetivo, ¿ya? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer esta semana, voy a volver atrás, ¿dónde estoy? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá. Voy a dejar de compartir. Lo que tenemos que hacer esta semana y la otra, obviamente, es un escenario de baja fidelidad. Entonces, un escenario procedimental, es decir, un procedimiento que tú crees que tus estudiantes tienen que saber hacer, ¿cierto? Que tengan la teoría previa y que lo puedan hacer, ¿ya? No sé, tú tienes solamente una asignatura en este momento con simulación, Ciencias de la Ocupación 1, si no me equivoco. Sí, que cerró este semestre y ahora en segundo de Ciencia de la Ocupación 2. Entonces, mira ahí Mm. qué cosa necesitas que los estudiantes aprendan a hacer.
¿ya? Que sea una acción, un procedimiento eh, Mm, para, para que lo que, pero todos tienen que hacerlo. De ahí tú puedes trabajar con duplas. perfecto. No sé qué cosa ustedes pueden realizar en esto. Usted usa la sala de ABD, ¿cierto? Sí, Pero, ocupamos la sala de DVD como actividades de la vida diaria, entendieron todo lo que eran las ocupaciones de la vida diaria, todas las actividades desde levantarse, lavarse los dientes, todo lo que es higiene mayor, menor, todo lo que tiene que ver con la alimentación, todo tiene que ver con vestimenta, participación social, lo que tiene con manejo del dinero, manejo en la comunidad también, todo lo que es juego, ocio, tiempo libre. Todas esas ujú, actividades son actividades importantes en la vida diaria y también tienen un proceso, ¿sí? Que cada uno lo hace distinto, obviamente, pero llegan al mismo fin, que es alimentación, vestirse, etcétera. Entonces, nosotros hemos hecho actividades procedimentales en la primera parte para evaluar qué acciones conlleva, por ejemplo, el vestirse. ¿Qué ujú, acciones conlleva el comer, el preparar el alimento, hasta mm, la deglución? Entonces, todo eso, toda esa gama de acciones. Y de ahí estamos planificando la segunda etapa de Ciencia de la Ocupación 2, que ya es evaluar cómo lo hace un compañero con alguna situación de salud, con no es discapacidad, sino que es condición de salud, ¿ya? Genérico. Algún tipo de restricción en la movilidad, baja audición, baja visión, no sé, y cómo lleva a cabo estas acciones con esa condición de salud y poder describirla. Y qué acciones o sugerencias de acciones se pueden hacer para que logre hacerlas de todas maneras. ya, buenísimo. Entonces ahí tienes apto para Mm, hacer una baja fidelidad donde tomes cierto un taller, nombre del taller, etcétera, con el formato de la universidad y todo, cuáles son los objetivos que quieres ver, ¿cierto? ¿Qué es lo que nosotros siempre sugerimos que tenga una pauta, ¿cierto? Una pauta de mm, cotejo. ¿Por qué? Porque los estudiantes se la aplican entre ellos. Y también eso es súper bueno por otra razón, una ganancia paralela, que las personas de salud somos muy malos para dar, ¿cómo se llama? Dar opiniones o críticas constructivas y somos muy malos para recepcionarlas. sí, Entonces, cuando uno tiene una pauta y va guiando a un compañero, paso uno, paso dos, paso tres, ¿cierto? Esta persona se acostumbra a dar feedback a otro en base a algo, ¿cierto? Y también se acostumbra a recibir, ¿cierto? Esta crítica constructiva, decirle, oye, ¿sabes qué? Te faltó este paso. ¿Ya? Y eso hace que las personas están acostumbradas después a recibir críticas, obviamente de buena forma, de manera asertiva, ¿cierto? Y también darlas de manera asertiva. Y eso es una ganancia paralela que después uno lo entiende, porque la gente de salud somos muy malos para eso. mm. Eh, Ustedes trabajan más bien solos, ¿cierto? En la vida, o sea, trabajan con hartos profesionales, pero no trabajan así. Ustedes como que van de distintas partes, ¿cierto? Claro, igual trabajamos bueno, en salud propiamente tal, con equipos interdisciplinarios, en rehabilitación física, también están en hospitalizados, por ejemplo, en el Hospital Salvador, a mí me tocó la experiencia de estar Mm, con los kines, con enfermeros, con los médicos tratantes y todo desde una visión para ir viendo el estado de salud de los pacientes. Entonces, igual es importante saber escuchar, saber entregar un feedback adecuado y fundamentado desde la profesión. absolutamente. Entonces, ese es como el tema y yo creo que una de las cosas que ustedes debieran hacer, yo creo, para más adelante, Mm, es tener escenarios interprofesionales, donde el estudiante aprende con otros compañeros de otras profesiones a trabajar en equipo. Porque una de las cosas que a mí siempre me llama la atención es que dice, nuestros egresados son capaces de trabajar en equipo, por ejemplo. Y eso lo escuchaba en todos tus perfiles de egreso, ¿eh? En todas las universidades que he estado. Y la pregunta que yo me hago, ¿cuándo tú has propiciado que trabajen en equipo? O sea,
intencionado, así con pauta, con rúbrica, con vamos a analizar esto. Este trabajo en equipo porque se han juntado en el hospital, ¿cierto? Tienen otro tipo de actividades, pero así como un escenario de simulación, en que hay, por ejemplo, una enfermera, estudiante de enfermería, un estudiante de terapia ocupacional. A mí me tocó trabajar con terapeuta, me tocó trabajar en la unidad de paciente crítico, y me tocó trabajar con ellos por las órtesis, por el Claro, tema, ¿cierto?, del pie equino y toda esa historia, ¿cierto? Y yo ahí los conocí a ustedes, digamos, porque la verdad es que si no hubiese tocado, yo jamás me hubiera topado con un terapeuta ocupacional. claro, Entonces, es súper importante generar esta instancia para que todos sepamos qué hace el otro, qué hace el otro y cómo yo puedo ayudar al otro. Y por qué el otro se enoja cuando pasa algo. Porque uno dice, ah, esta gente se enoja. Pero claro que se enoja, porque hay tiempo invertido, hay un montón, y tú en una acción tiraste por tierra muchas horas de trabajo. claro. Eh, ya, pero eso se sabe cuando tú sabes lo que hace el otro. ¿Ya? Sí. Y eso yo creo que es lo más importante. Sí, yo creo que es súper bueno el abordar esta simulación como aprendizaje resguardado, pero favorecer el trabajo en equipo, porque lamentablemente uno se da cuenta de lo que lo hacen los otros profesionales y cómo desenvolverse cuando uno ya está en las prácticas profesionales. Y como tú bien dices, no se trabajó antes y puede generar que ese proceso de aprendizaje se vaya por el excusado si es que no tenemos estas herramientas de interacción social y cómo entregar los feedback y trabajar con el otro, entendiendo qué es lo que hace el otro. Si bien sabemos que el espacio de práctica clínica es para ello, es súper bueno poder prepararnos desde antes, porque así favorecemos que sean realmente espacios nutritivos de aprendizaje y que no por situaciones externas los chiquillos quizás puedan perder la práctica. Y no por la Mira, teoría o por las competencias, sino que por situaciones externas de interacción con los compañeros de trabajo que se van a topar con ellos en el mundo laboral. Mira, lo interesante de la simulación, a pesar de todo lo que uno ve que tiene hartos plus, es un espacio protegido, donde el error es parte y ojalá se equivoque. Y uno no espera que se equivoque porque quiero que te equivoques aquí, conmigo, con una situación ficticia, donde tú puedas reflexionar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en el mundo real no hay posibilidad de equivocación, porque hay pacientes. Entonces, esta es una instancia protegida. Creo que eso es lo más importante y tú sabes, pues el mundo laboral es Mm, duro y obviamente las personas no aprenden ciertas cosas porque tienen miedo de decir no sé o no tengo idea o me equivoqué. O sea, son palabras que uno ojalá nunca le dijera, nunca dijera no sé, me equivoqué. Eso claro, no está dentro del cuento, pero acá sí, pues acá sí tenemos posibilidad de no saber, sí tenemos posibilidad de equivocarnos. Entonces, interprofesionalmente creo que ahí daríamos, pero realmente un salto gigante, ¿ya? Así que pero ahora, en estas 2 semanas, Daniel, es baja fidelidad, un mm, procedimiento, ¿cierto? Que tienen que hacer en dupla, como tú estimes conveniente, con una pauta. Y yo creo que hay que matar dos pájaros un tiro. Sería súper bueno que tú hicieras algo que te sirva para tu ciencia de la ecuación 2, por ejemplo. sí, sí, de eso, de hecho lo estaba pensando así, porque ya está la idea, está el programa, entonces es bueno poder tomarlo desde ahí y así es un material que nos sirve a nosotros también para poner en práctica. Entonces recuerda siempre que baja Felia, 5 a 10 minutos brief, que es la introducción a la actividad, que es lo que se espera que logren los estudiantes. Después 60, 70 minutos, lo más que se puede, ¿cierto? Es la actividad, donde todos tienen que hacerlo. Todos, 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 todos. Ya. Sí, Obviamente guiado por ti, mirado por ti, qué sé yo. Y luego un cierre de 20 minutos, si es un tema muy complejo, 30, perdiendo el tiempo. Y en ese cierre tener preguntas, ¿cierto? 4 preguntas que sean todos los grupos que pasen por este taller, tenemos que responder estas preguntas, independiente, porque a veces la discusión se va para otro lado, ¿eh? mm, Porque un grupo de personas no es clon, todos los grupos son totalmente distintos. Pero la gracia de tener estas preguntas guiadoras es que todos, por lo menos, vamos a haber hablado las mismas 4 preguntas. sí.
O sea, Sí. aunque todo el mundo hable cosas distintas, esas 4 están estandarizadas. Sí, eso es súper importante ahora cuando pasamos este proceso de acreditación de pretender la homologación de los espacios de aprendizaje para las diferentes sedes, como pretender de que el estudiante de acá de Chillán aprenda y viva la misma experiencia que en Antofagasta, por ejemplo. Entonces, es súper importante que esto quede súper bien establecido en la guía del taller, que quede bien el brief, el desarrollo y las preguntas disparadoras para ambos, y que los docentes Sí. ejecuten, como tú bien dices, si las reflexiones van a ser diversas, pero no tiene que ver con la preparación ni la logística Mm. del taller, sino que va a ser por la participación de los estudiantes y sus reflexiones. Así es. Y también una cosa que también es interesante, que aquí tú, en el fondo, fuerzas, por decirlo de una forma, que todos los estudiantes tienen que decir con qué se van. Y Mm, eso es súper importante porque tú sabes que en un grupo de estudiantes hay algunos que se esconden detrás de otros sí, y que no hablan. Y están las lumbreritas que siempre transmiten, qué sé yo, y que no dejan hablar a nadie. Y acá en tu cierre, aparte de las 4 preguntas disparadoras, tú le dices, ahora, necesito que cada uno de ustedes me diga qué se llevan, ¿ok? Entonces están obligados a reflexionar y decir algo que va a ser muy distinto al del compañero, y ya después, fíjate, se acostumbran a hablar como tú lo intencionas, saben que no pueden estar mirando el techo porque saben que en algún momento tú le vas a decir, ¿qué piensas tú de esto? claro, Y otra cosa que es muy importante en simulación es que ya no existen los docentes libros. El docente libro es aquel que tú le decías, profe, ¿y cómo se hace esto? Entonces el profe decía, ya, esto se hace así, así, así. Ahora, ¿qué es lo que nosotros somos los docentes boomerang? Los docentes boomerang somos aquellos que dicen, profe, ¿cómo se hace esto? Y tú miras para el lado y está Juanita. Juanita, ¿qué opinas tú? ¿Cómo se hace esto? Tú tomas la pregunta y la tiras para el otro lado. La tiras a un compañero, la tiras para otro, para allá, para acá. Entonces tú pimponeáis. Eso es lo que tú haces. Pimponeas para que otro vaya dando la respuesta. ¿Ya? Por ejemplo, nadie supo algo. Y te va a pasar. Nadie lo supo. Está bien, pero nadie se va con la duda. Ya no existe eso de, ya, para la próxima clase todos vienen con esto aprendido, ¿cierto? Porque no puede ser que no lo sepan. ¿Qué es lo que uno hace ahora en el 2026? Es, todos hay un celular y uno puede decirle, ya chiquillo, alguien que tenga un celular, uno solo, que va a ser, ¿cierto?, la biblioteca. Necesito que busquen en base sólida y que alguien responda esta pregunta. Y antes de irnos de este taller, todos vamos a ver la respuesta. Pero no es porque tú se lo hayas dicho, sino que tú pediste a un estudiante que buscara en la literatura la respuesta y que todos empezaron, ah, mira qué interesante, qué sé yo. Ese aprendizaje no se olvida más. No se olvida más, a diferencia del aprendizaje que tiene a través del profesor libro. El profesor claro, libro no lo fija, pero sí fija cuando el profesor dice, búsquelo, búsquelo, ¿en qué base de datos? ¿Dónde lo está buscando? ¿Cuál es el autor? ¿Qué es lo que dice? ¿En qué año fue publicado eso? Ta, ta, ta. Entonces tú lo presionas y el estudiante, y todos están súper atentos porque ahí están aprendiendo. Entonces tú tienes todos los checks de tu taller y está ok. Pero eso es una baja fidelidad, ¿ya? perfecto. Sí. Dudas que tengas, No, me quedé con hartas ideas dando vueltas, así que súper interesante. Te agradezco harto. Sí, sí, ¿ya? Sí. Buenísimo, tenemos estas 2 semanas para baja fidelidad, ¿cierto? Y después vamos a ver recursos virtuales, que también es interesante. Vamos a súper. tratar de ver, si bien tú no tienes simulación virtual como software, pero sí vamos a tener algunas clases de recursos virtuales y sobre todo uso de IA, ¿ya? Mm, Porque ahora tenemos que ir un paso más adelante que los estudiantes. totalmente, totalmente. Sí, no, aquí no hay que cerrar los ojitos, decir, no, no va a pasar, no. Aquí tenéis que ser más pillo que los estudiantes. Así que si Sí. van a usar IA, pueden usar más IA que ellos, ¿ya? Así que eso. Nada, pues Daniel,
Nos vemos el próximo lunes. Cualquier duda que tú tengas, me escribes por correo, ¿cierto? Y si tienes algo ya preparado para el lunes que viene, preséntalo, Ya, perfecto, lo vamos a ver. ¿ya? Eso, que estés muy Muchas bien. gracias, Marisol, que estés muy bien. Muy buena tarde. Igual. Chao, Chao, chao. chao.